Hola, buenas noches. Vamos a rezar un Ave María y empezamos, ¿vale? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rápidamente, como estos días hay una cierta polémica en torno al rito extraordinario de celebrar la Santa Misa, quería explicar al menos dos o tres cosas, ¿vale? La primera es, ¿qué es la Iglesia Católica? ¿Sí? La Iglesia Católica está fundada, digamos, sobre la tradición apostólica, ¿vale? Pero no es uniforme, no es un ejército, digamos, ¿no? Sino que dentro de la Iglesia Católica hay 24 iglesias católicas, ¿sí? Aunque sea un poco rollo, os lo voy a explicar, ¿vale? No solamente estamos la Iglesia Católica Apostólica Romana, nuestra, digamos, con sede en Roma, ¿verdad? Sino que además está la Iglesia Católica Copta en Egipto. En Egipto hay como tres, ¿sí? La Iglesia Católica Copta, el patriarcado tiene la sede en El Cairo, en Egipto. La Iglesia Católica Etíope, son católicos como tú y como yo. La Iglesia Católica Etíope tiene su sede en Addis Abeba, en Etiopía. La Iglesia Católica Eritrea, que tiene su sede en Asmara, en Eritrea. Después las iglesias católicas de liturgia bizantina. O sea que dentro de la Iglesia Católica hay 24 iglesias católicas, para que nos entendamos, ¿vale? No solamente estamos nosotros, ¿sí? Nosotros seríamos la número 24 o la número 1, pero hay más. La Iglesia Greco-Católica Melquita, su sede está en Damasco, en Siria. La Iglesia Católica Bizantina Griega, la sede está en Atenas, en Grecia. La Iglesia Católica Bizantina Italo-Albanesa, con sede en Sicilia, en Italia. La Iglesia Greco-Católica Ucraniana, con sede en Kiev, Ucrania. La Iglesia Greco-Católica Bielorrusa, también llamada Católica Bizantina Bielorrusa. La Iglesia Greco-Católica Rusa, con sede en Novosibirsk, en Rusia. La Iglesia Greco-Católica Búlgara. Todos estos son católicos, tan católicos como tú y como yo. Católicos del todo, ¿vale? La Iglesia Greco-Católica Rusa, la Iglesia Greco-Católica Búlgara, con sede en Sofía, Bulgaria. La Iglesia Católica Bizantina Eslovaca, con sede en Prešov, en Eslovaquia. La Iglesia Greco-Católica Húngara, con sede en Nyíregyháza, Hungría, ¿vale? La Iglesia Católica Bizantina de Croacia y Serbia, con sedes en Krševci, Croacia, Ruski Kuršur, en Serbia. La Iglesia Greco-Católica Rumana, con sede en Blaj, Rumanía. La Iglesia Católica Bizantina Rutena, con sede en Pittsburgh, Estados Unidos. La Iglesia Católica Bizantina Albanesa, con sede en Fier, Alemania. La Iglesia Greco-Católica Macedónica, con sede en Skopje, Macedonia. La Iglesia Católica Armenia, con sede en Beirut, en Líbano. La Iglesia Maronita, con sede en Bekerke, Líbano. La Iglesia Católica Siríaca, con sede en Beirut, Líbano. La Iglesia Católica Siro-Malankar, con sede en Trivandrum, India. La Iglesia Católica Caldea, con sede en Bagdad, Irak. Y la Iglesia Católica Siro-Malabar, con sede en Cochin, India. Esto, digamos, es una riqueza, ¿sí? Es una riqueza. Porque a lo largo de la historia, ¿sí? Se han desarrollado teologías, liturgias de acercamiento a Dios, digamos, de fidelidad, de alguna manera, que cada uno al Evangelio, ¿sí?
Y en esa pluralidad, la Iglesia católica, católica significa universal, católicos, ¿sí? Pero del universo, ¿vale? Entonces el universo no es uniforme, ¿sí? Es como el arca de Noé. Hay bichos de todas clases, ¿vale? Entonces debemos admitir esa pluralidad, ¿vale? Podemos decir que la Iglesia católica Siro-Malabar es mejor que la Iglesia católica caldea. ¿No? ¿Por qué? ¿Tienen tradiciones litúrgicas distintas? Sí. ¿Y teologías distintas? Sí. Hay veces que los libros que utilizan en la liturgia, digamos, no corresponden a los libros que nosotros utilizamos en la Biblia católica de rito latino, ¿sí? Bien, esto en cuanto a la Iglesia, bien. Esa Iglesia de 24 iglesias, 24 ritos distintos, por decir así, o 24 patriarcados o distintos, que son todos, somos todos católicos, todos, incluidos los católicos de rito latino, ¿sí? Tienen tradiciones litúrgicas distintas, ¿vale? ¿Eso es un problema? No, no lo es. No lo es. Porque en el fondo todos tenemos un mismo credo, ¿sí? Todos creemos en lo mismo, ¿sí? Aunque la historia, las teologías, el devenir de la historia ha hecho que floreciera en tal parte un modo, alia quad modo ecclesia est, un modo diferente de iglesia allí, y otro modo diferente de iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una uniformidad, sino una pluralidad. Y esa pluralidad a Dios le gusta, lo hace desde la primera página del Génesis, crear pluralidad, ¿vale? Pluralidad. Entonces, ¿qué ritos litúrgicos se utilizan en estas iglesias? Bien. En los ritos latinos, hasta ahora teníamos la forma ordinaria y la forma extraordinaria, que era la misa de Trento, por decir así. Cuando decimos Trento parece como si el Concilio de Trento no fuera inspirado por el Espíritu Santo, y sí que lo fuera el Concilio Vaticano II, y no es verdad. El Espíritu Santo estaba presente en Trento y estaba presente también en el Vaticano II. Forma extraordinaria, ¿sí? Y las formas especiales es el uso anglicano desde 1980, católico, y el uso congoleño o rito congoleño o zairense, también católico, ¿vale? Estamos hablando todo de ritos católicos, ¿eh? No nos estamos saliendo de nada. De los ritos galicanos, digamos, los que provienen de la zona de Francia, de las Galias, está el rito ambrosiano, de San Ambrosio de Milán, el rito bracarense, que es el rito portugués antiguo, el rito galicano, rito francés de Lyon, aunque este se extinguió, ¿vale? El rito hispánico, o rito mozárabe, o rito visigodo. Yo he tenido la suerte de celebrar solo una vez en el rito visigodo, sí, el rito mozárabe, la misa mozárabe. Y no he celebrado jamás en la misa tridentina, no. Creo que necesitaría como 3 meses para estudiar, para poder hacerlo, ¿vale? Pero estar en rito mozárabe, español, digamos, sí que lo he celebrado en una ocasión, nada más, ¿vale? Después está el rito céltico, de los celtas, o sérico, que está en proceso de recuperación, ¿vale? Porque es una riqueza. O sea, perder todo esto es perder una riqueza. Es como si cogiéramos en los museos vaticanos y dijéramos cualquier obra de arte, cualquier pieza arqueológica que sea preconciliar, o sea, que sea antes del Concilio Vaticano II, hay que mandarla a la hoguera. No vale. No vale. Tendríamos que destruir la Capilla Sixtina, tendríamos que destruir el 90% de todas las joyas de pintura, escultura, etcétera, de los museos vaticanos, ¿vale? Una locura. Dentro de las órdenes religiosas también tienen sus ritos, ¿vale? Que difieren, son distintos un poquito del rito latino de la Iglesia Católica, ¿sí? El rito benedictino, el rito carmelita, el rito cartujo, el rito cisterciense, el rito de los dominicano, el rito novertino o premostratense, que está extinto, el rito capuchino, que también está extinto, el rito franciscano, que también está extinto,
Y también el rito servita y el rito afrolatino, que están extintos los dos, ¿vale? Bien, aunque sería, pienso, una gran riqueza para la Iglesia no perder todos estos tesoros, ¿sí? No perder todos estos tesoros. Bien, dicho todo esto acerca de las iglesias, de la Iglesia Católica, ¿sí? De la Iglesia Católica en sentido amplio, ¿sí? Lo que es la Iglesia Católica, ¿sí? Una santa católica apostólica. 24 iglesias, ¿vale? Con no sé cuantísimos ritos, ¿vale? Bien. Dicho todo esto, quiero decir una cosa acerca del libro de la sabiduría, ¿sí? En el capítulo 3, dice en el versículo 12 y 13, Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y en su vida no le causes tristeza. Versículo 13. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente con los mayores, ¿sí? Sé indulgente. Bien. Recuerdo que cuando el Papa Benedicto dimitió, digamos, y se hizo un nuevo cónclave y tal, una de las primeras cosas que dijo el Papa Francisco es que, porque le preguntaron, ¿no? ¿Cómo se hace, ¿no? Porque hay un Papa, digamos, que ha renunciado, pero sigue siendo Papa en cierto sentido, ¿no? El Papa emérito, pero sigue siendo Papa. Y cómo es la relación de un nuevo Papa con un Papa que, ¿no? Y él dijo una expresión, ¿no? El Papa Francisco dijo, es como tener al abuelito en casa, ¿sí? A mí me parece una ternura grande, ¿sí? Aunque ese abuelito sea un sabio, realmente. Pero me parece de una gran ternura, ¿no? Es decir, es como tener al abuelito en casa. Y han pasado los años, ¿no? Y desde aquel momento hasta hoy, digamos, ahora resulta que el Papa Francisco viene a tener la misma edad que tenía el Papa Benedicto XVI cuando Francisco dijo que era como tener al abuelito en casa. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vuelvo a repetir el libro de la sabiduría, ¿sí? Hijo, cuida de tu padre en su vejez y en su vida no le causes tristeza, ¿vale? Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente. Esta es la cuestión, ¿sabes? Sé indulgente, ¿vale? Forma parte, digamos, de la misericordia bien entendida. ¿Veis? Desde el Concilio Vaticano II, digamos, que sin duda trajo muchísimas cosas buenas. Hubo algunas cosas, por lo menos en las interpretaciones teológicas o en las actitudes de los clérigos, digamos, ante esta hecatombe, digamos, que supuso el Concilio Vaticano II en los años 60, ¿no? El mayo del 68, todo eso, bueno, todo ese follón, digamos, creó una conciencia en la lectura del Antiguo, del Nuevo Testamento, ¿sí? Una lectura como de que nosotros, digamos, somos los discípulos de Jesús y somos los auténticos, ¿vale? Y todos los demás, o los que no piensen como yo, son fariseos. Y entonces, quererlo sin querer, inconscientemente, uno iba haciendo una lectura del Evangelio capciosa, pensando que el Evangelio era como una especie de lectura marxista, ¿no? Donde dividía a la sociedad o al clero, digamos, entre buenos y malos, carcas y progres, ¿no? Y es mentira, eso no es así. O sea, el Evangelio está escrito para demostrarte que tú y yo somos los hipócritas, los sepulcros blanqueados, ¿sí? Que no son los de ese otro grupo que a ti no te cae bien, sobre todo si tienen frutos, si dan fruto, ¿vale? Porque entonces eso demuestra que tú lo estás haciendo mal y ellos lo están haciendo bien, porque el Espíritu Santo les está dando vocaciones, matrimonios, hijos, etcétera, etcétera, etcétera.
¿vale? Entonces, ¿dónde está el quid del problema? El quid del problema está en hacer una lectura capciosa del Evangelio, tendenciosa, de tal manera que que el Evangelio no pueda ser una palabra profética para mí, sino para los otros. O sea, como una piedra arrojadiza en la que yo me siento como si fuera el salvador del mundo y los demás no. Y entonces puedo coger una piedra y tirarla. ¿No? ¿Cuándo nos ha enseñado Jesucristo en el Evangelio a tirar piedras contra nadie? ¿No? No, nosotros somos los buenos y esos son los malos. El Papa Francisco dijo en una ocasión, ¿no? Si uno busca a Dios y realmente es honesto, ¿sí? Y lo está buscando a Dios con sinceridad, sea en el grupo que fuere, ¿quién soy yo para juzgar esto? ¿Vale? Entonces, sé indulgente, sé indulgente, ¿vale? Porque la verdad siempre se abre camino, por un lado o por otro, ¿no? Los dominicos estaban convencidos en la Edad Media de que cuando hacían lo que hacían en la Santa Inquisición, lo hacían in nomine Domini, ¿vale? También los jesuitas durante 5 siglos han estado criticando en sus cenáculos a la Iglesia jerárquica, ¿vale? Bueno, pues ahora están en la Iglesia jerárquica. Ahora pueden ver qué es lo que hay y pueden comprender las miserias, las historias, ¿sí? De cómo ser coherente con el Evangelio uno mismo, ¿vale? No echando pedradas a los otros, sino dando luz a los otros, ¿vale? Entonces, la Iglesia no se divide en buenos y malos, porque hay 24 iglesias católicas, por decir así, ¿no? La Iglesia se define, digamos, entre los que están más cerca de Jesucristo y los que están menos, los que aman más a Jesucristo y los que aman menos, los que tienen fe en Jesucristo y los que la perdieron, ¿vale? Entonces, sé indulgente. ¿Cuál es el criterio último? Digamos, es que a mí la Iglesia me obliga o a mí la Iglesia no sé cuántos. Un momento, calma, ¿vale? Vamos a leer lo que dice el Catecismo, ¿vale? Y así salimos de dudas. En el número 1776 dice: en lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien, y a evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia, atentos a esto, es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, donde se encuentra solo Dios y el hombre, y cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Es decir, para entendernos, ¿bien? Aunque la Iglesia dijera lo blanco es blanco y lo negro es negro, si tú en tu conciencia ves que eso no es así, tienes que desobedecer. Porque no puedes ir contra tu propia conciencia. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, en último término y al final, después de documentos y motus propios y todas estas historias, al final ¿qué? Al final queda, por un lado, la misericordia con los mayores, sí, aunque hayan perdido la cabeza o estén en vías de perder la cabeza, por un lado, y la propia conciencia, porque cuando yo muera, no estará mi párroco al lado, o mi obispo, o el papa que le tocaba reinar en ese momento, ¿no? Estaré yo solo, y soy yo y mi conciencia los que responderemos delante de Dios. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, quiero decir, en último término, poniendo a un católico contra la espada y la pared, decir, es que tú puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, pero hacer lo que más allá. En último término está la propia conciencia,
Dicen los Hechos de los Apóstoles, cuando los capturan, digamos, a los apóstoles predicando en el templo y los llevan ante el Sanedrín por segunda vez o por tercera vez, ¿no? San Pedro les dice: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿No entendéis lo que quiero decir? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es preferible que te desprecien los hombres y Dios te aplauda, a que te aplaudan los hombres y Dios te castigue, y Dios te reproche y te eche en cara. ¿Cómo te has atrevido tú a tirar piedras contra otro? ¿Quién eres tú? ¿Vale? Esta es la cosa, ¿vale? Entonces, mucha paz, mucha paz. Vuelvo a repetir, ¿vale? Dos cosas. Una, primero, sé indulgente, ¿vale? Todos nos podemos equivocar. Y con los años, las personas mayores también se pueden equivocar. Por supuesto que sí, solo faltaba, ¿vale? Todo el mundo podemos equivocarnos. ¿Se les puede perdonar? Por supuesto que se les puede perdonar. Solo faltaba eso, ¿vale? Primera cosa. Y segunda cosa, obedecer a la propia conciencia. Entre la espada y la pared, si te ponen entre la espada y la pared, lo primero es tu conciencia delante de Dios. Que tengas la conciencia tranquila, en paz. Si tú ves que es de Dios una cosa, hazla, ¿vale? Jamás en mi vida, os digo de verdad, jamás en mi vida se me había ocurrido el estudiar el rito tridentino, entre otras cosas porque me parece, igual no lo es, ¿vale? Pero a mí, desde afuera, viéndolo en internet, que he visto algunas misas así y tal, me parece complicadísimo. Digo, un torpe como yo, ¿cómo voy a hacer todo esto? ¿Sabes? Porque es muy difícil, la verdad es que a mí por lo menos me lo parece, el rito tridentino, ¿vale? Y no lo había pensado jamás, pero pienso que si tengo oportunidad, claro, necesitaría 2 o 3 meses, pero si tengo oportunidad, igual me pongo a estudiar el rito tridentino para celebrar en privado el rito tridentino. ¿Por qué? Porque me pone en comunión, por ejemplo, con San Juan de la Cruz, que no utilizó otro rito más que ese. O Ignacio de Loyola, que siempre celebró en el rito tridentino. ¿Sabéis lo que es eso? O el cura de Ars, que siempre hizo la misa con el rito tridentino. ¿Es perder o es ganar? Es perder. Y si resulta que el rito ambrosiano o cualquiera de los ritos que hemos mencionado aquí tiene éxito, tiene fruto, ¿será que el Espíritu Santo está soplando a través de eso? Y si resulta que la misa de tal grupo o tal otro tiene éxito, ¿no será que el Espíritu está diciendo, es por ahí? ¿No será eso? Entonces, vuelvo a repetir por tercera vez. Primero, ser indulgente, solo faltaba, ¿vale? No estamos aquí para odiar a nadie. Ellos lo hacen, nosotros no. No estamos aquí para odiar a nadie, ni para rechazar a nadie, ni para excluir, ni para, ¿vale? No, estamos aquí para querer, ¿vale? Para querer a todos, ¿vale? Y también al Santo Padre solo faltaba, ¿vale? El dulce Cristo en la tierra. Muy bien. Primera cosa, sé indulgente, ¿vale? Y segunda cosa, sigue tu propia conciencia. Si la Iglesia te pone entre la espada y la pared, sigue tu propia conciencia. Esto es así, ¿vale? O sea, ni tan siquiera la Iglesia se puede meter en tu conciencia. Eso es terreno prohibido. Para la Iglesia, te estoy diciendo, es terreno prohibido. Es un terreno donde solo vale Dios y tú. Y nadie más. Y nadie más. La Iglesia podrá decir lo que sea. Podrá decir misa. Podrá decir lo que quiera, ¿vale? Pero al final estás el Señor y tú. Y ahí es donde tienes que responder tú, ¿vale? No sé si con esto he aclarado algo más o no. Quería explicar qué es la Iglesia, en realidad, digamos, cuáles son los ritos que hay en la Iglesia, ¿sí? Y después acerca de ser indulgente con los mayores y de seguir la propia conciencia, ¿vale? Esto es lo que... ¿vale? No somos
hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. ¿Vale? Entonces, no estamos aquí para odiar a nadie. A ver, si nos odian, pues ¿qué le vamos a hacer? Esperaremos. ¿Vale? Todo tiene, como decía, es como tener al abuelito en casa. El abuelito un día se irá, desaparecerá. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vale? Entonces, si te ves entre la espada y la pared, sigue tu propia conciencia, lo que realmente en conciencia, como católico, tú piensas que tienes que hacer. Y se ha acabado, no hay más, ¿vale? Es como desobedecer una ley injusta. Moralmente, digamos, la Iglesia admite eso. Si hay una ley injusta, tú tienes derecho a desobedecer. Tienes derecho. No tienes por qué. O sea, la obediencia cristiana no es ser un bobalicón o un estúpido, un descerebrado. No. O sea, las cosas tienen su... ¿Vale? Entonces, este es el asunto, ¿vale? Sé indulgente, por un lado. Por otro lado, sé coherente con tu propia conciencia, ¿vale? Y por otro lado, la Iglesia tiene una riqueza inmensa, teológica, bíblica, litúrgica, espectacular, ¿vale? Tirar a la basura parte de esa sensibilidad o parte de eso me parece una temeridad como mínimo, ¿vale? Como mínimo una temeridad, ¿vale? Somos una sola cosa, 24 ritos, 24 iglesias católicas en una sola. 24, nada menos. Vale. Pues nada, perdón si con estas cosas que digo no pretendo ofender a nadie, ni muchísimo menos, pero sí dar luz. Soy un hijo de la Iglesia, tengo derecho a hablar lo que me dé la gana, solo faltaba eso, ¿vale? Y decirlo donde quiera. Y yo pienso que esto es la verdad, y por eso lo digo, ¿vale? Si a alguien le gusta, pues bien, y si a alguien no le gusta, pues ¿qué le vamos a hacer? Que cambie de canal. Nos vemos, hasta la semana que viene.